Muy amados hermanos y amigos en el Señor, es, como siempre sabemos, una bendición, ¿no? Y damos muchas gracias. Gloria al Señor por permitirnos la bendición de compartir este tiempo, estos medios, pero sobre todo compartir la palabra del Señor. Quiero invitarles a que inmediatamente abramos juntos las Escrituras, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, amados hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, les ruego. En el nombre del Señor, ¿no? Hechos, capítulo 3. Vamos a leer allí los primeros 9 versículos para que, entendiendo la figura de la presentación bíblica, podamos desarrollar luego lo que entendemos que tenemos hoy como enseñanza para la iglesia. No olvide, por favor, que no estamos buscando hechos históricos que nos permitan así como sentir que son sobresalientes y hay que hablar por el hecho en sí. No es el punto, a lo menos no en este tiempo. Lo que buscamos es entender cómo es que el Señor edifica la iglesia. Eso nos importa. Cómo la iglesia debe desempeñarse, debe comportarse ante situaciones que uno creería que no deben darse de cierta manera, pero se dan. Y allí entonces la iglesia debe tener una palabra del Señor, debe tener un trato del Señor para que sepamos cómo conducirnos, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Si yo tardo en ir a verte, dice, tú debes saber cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, ¿no? Bueno, bendito es el Señor, ese es el punto. Muy bien. Hechos capítulo 1, entonces, versículos 9, del 1 al 9. Creo haberme equivocado. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 9. Amén. En el nombre del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Amén. Hay un testimonio interesante en el versículo 10, amados hermanos. Versículo 10. Dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Hemos dicho, amados hermanos, que el Señor inicia la edificación de la iglesia cuando, tal como se señala en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el Señor envía su Espíritu Santo. Y como había prometido el profeta Joel, bajo el Espíritu del Señor, lo envía sobre toda carne. Algo de esto ya hemos explicado, ¿no?
Envía el Señor el Espíritu Santo, los discípulos y los apóstoles que estaban presidiendo allí, ellos se sienten llenos de autoridad. El Señor les había dicho, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Los discípulos empezaron entonces a tomar esa autoridad, porque lo hemos dicho, la iglesia del Señor es una iglesia en autoridad. Es una iglesia que cuenta con el respaldo, con la acción del Espíritu Santo para bendecir a aquellos que han de ser salvos. ¿Cómo ocurre aquí en el hecho, amados hermanos? Dos de los apóstoles, Pedro y Juan, van al templo. Si usted quisiera acompañarme en el capítulo 2, aquí en Hechos capítulo 2, en el versículo 46, dirá, y perseverando unánimes cada día en el templo. Hemos hecho notar que lo de participar en la casa del Señor, lo de ser parte de la iglesia, lo de congregarnos, no es una opción, no es una acción de cuando tengo el tiempo y tengo el ánimo y no tengo nada que hacer. No. Debe ser una necesidad, hermanos. Observémoslo aquí. Una necesidad. David, aquel hombre de Dios, él decía, una cosa he demandado yo al Señor, y esa buscaré, que esté todos los días, aleluya, todos los días en la casa del Señor, todos los días. Yo me alegré con lo que me decía, va a decir uno de los salmos, a la casa del Señor iremos, etcétera, etcétera. Hay un llamado para aquellos que agradan al Señor. Entonces, los discípulos perseveraban unánimes. En el capítulo 3, en el versículo 1, está citando un hecho habitual, normal. Pedro y Juan subían juntos al templo, como una cosa normal. Era la hora novena, dice la de la oración, o sea, estaba determinado, claro, en la instrucción que tenían los judíos de parte del Señor, ¿no? Estaba determinado que había horarios en los cuales se presentaban sacrificios. A la hora novena, esto es media tarde, cerca de las 3 de la tarde, ¿no? Era el tiempo en que se presentaban sacrificios al Señor. Y este es el tiempo entonces en que los apóstoles iban a orar al templo. Ese día se encontraron con este hecho del cual algo ya conocemos. Dice que siempre le ha traído un hombre cojo de nacimiento para que pidiese limosna. ¿Qué otra esperanza tenía? Sin embargo, ve este hombre que estos dos varones vienen hacia él. Entonces tenía la posibilidad de recibir algo. Dice que puso su mirada en ellos. Esperaba recibir de ellos algo. Así dice el versículo 5. Entonces surge una acción y una respuesta del apóstol Pedro, apoyado por Juan, el apóstol más joven. El Señor usa a Pedro, el Espíritu Santo que estaba en Pedro, le respalda, le da la certeza de lo que corresponde hacer y decir. En el versículo 4, por favor, dice Pedro con Juan, fijando en él los ojos, en el hombre cojo, Pedro le dice, míranos, préstanos atención, danos toda tu atención. En el 5, él entonces se llenó de esperanza, quería recibir algo, una pequeña limosna. Quiero decirle que el mundo vive feliz con pequeñas limosnas. No aspiran a nada más. Pequeñas limosnas les podrían servir a ellos. Una mujer dice en el Evangelio, sirofenicia, o sea, no era del pueblo de Israel. Dice que viene al Señor para pedir que le sane una hijita enferma. Y dice que insistía y le pedía ayuda al Señor. Y el Señor se detuvo para decirle, mujer, no está bien.
dar el pan de los hijos a los perrillos. Fuerte. Pero dice la Escritura en el Evangelio que la mujer reacciona y le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de su Señor. Esa es la realidad del mundo, hermanos. Y la iglesia debe alcanzar a verla. La iglesia debe llegar a entender que en esa situación de hambre estamos nosotros inmersos. Y qué glorioso es que como hijos de Dios siempre tengamos pan y pan del cielo. Siempre estemos bendecidos. Nunca nos falte la comida que el Padre nos envía. Pero hay muchos otros que necesitan, que están buscando, están esperando una migaja. Les podría ser útiles a ellos. Este hombre cojo establece esperanza en su alma. Pensó que algo iba a recibir. Pero ya dijimos antes, el Espíritu Santo que operaba en Pedro y en Juan, le impulsan. Mire el versículo número 6, por favor. Hechos, capítulo 3, verso 6. Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Solo un comentario breve, perdónenme la interrupción. Ellos eran apóstoles del Señor. Y no andaban en aviones en primera clase, no cobraban sus predicaciones en dólares, no exigían hoteles 5 estrellas. Eran apóstoles del Señor. Seguían la forma y la figura de su maestro. ¿Qué dice Pedro? No tengo plata ni oro, no tengo nada. ¿Recuerda aquella ocasión en que un hombre vino al Señor para decirle, Señor, te voy a seguir? ¿Qué dijo el Señor? Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre, dijo él, no tiene dónde reclinar su cabeza. El jovencito se dio la media vuelta y desapareció. Cuando se quiere servir al Señor, amados, el Evangelio de Jesucristo no es un medio para enriquecerse, no es un medio para que nos vaya bien materialmente, económicamente. El Evangelio es una bendición, es un medio que el Señor nos da para que en Él y por Él seamos bendecidos al ser usados como instrumentos del mensaje que viene del cielo. Pero a través de ese mensaje bendecir a muchos que lo necesitan y que tienen hambre y que necesitan comer. Por favor, versículo número 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Permítanme. El punto es que uno no puede dar lo que no tiene. ¿Estamos de acuerdo? Y la iglesia del Señor está comisionada por el bendito Señor Jesucristo para dar a los otros. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, se juntó mucha gente, 5,000 hombres, más mujeres y niños, dice la Escritura. Y cuando la gente manifestaron que querían comer, que tenían hambre, vinieron los discípulos al Señor y le decían, Señor, despídelos para que vayan a comprar algo que comer. ¿Saben lo que les dijo el Señor? Dadles vosotros de comer. Ya les estaba preparando el Señor. Ya les estaba diciendo que era necesario que ellos, los que iban a constituir la iglesia, se manifestaran como los que proveían pan para el hambriento. ¿Qué hace aquí el Espíritu del Señor? Dice la Escritura que Pedro dice, plata no tenemos, oro no tenemos, pero que sí tenemos, aleluya, tenemos, y de lo que tenemos te vamos a dar. ¿Y qué es lo que había en ellos? Sino presencia de Dios. ¿Qué había en ellos? Sino el accionar del Espíritu Santo. ¿Qué había en ellos? Sino una palabra de Dios. Jesucristo había dicho, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida.
Y horas atrás había descendido sobre ellos el Espíritu Santo. Y dice la Escritura, fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, estaban llenos de autoridad del Señor, llenos de poder, llenos de palabra de Dios, llenos de gracia de Dios. ¿Qué dice Pedro? Plata, oro no tenemos, son cosas temporales, pero tenemos algo que te vamos a dar. La iglesia del Señor, amados hermanos, creo haberlo dicho en alguna predicación anterior, no es una iglesia pobrecita, no es una iglesia insignificante, no es la iglesia que todos tienen que mirar así como, ay, que son apenas evangélicos. Hermano, la iglesia del Señor, aleluya, es cuerpo de Cristo. Y si es cuerpo de Cristo, cuenta con toda la gloria y con toda la autoridad y con todo el poder que viene de la cabeza. Y esa cabeza es Cristo el Señor. Entonces la actitud de la iglesia, me parece en estos tiempos, debe cambiar, mi hermano. La actitud por la visión que la iglesia debe tomar a partir de la palabra debe necesariamente mejorar. No somos los pobrecitos que piden perdón, piden permiso, porque hay que hablar de Cristo el Señor. Perdónenme. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda, le dice Simón Pedro. Alguien dice, ¿cómo se atrevió? Bueno, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatarán. Así está escrito. Interesante, amados hermanos, por causa de la forma en que la iglesia debe enfrentar su desafío. Interesante lo del versículo 7, si usted se da cuenta. Dice, y tomándole por la mano derecha, los apóstoles tomaron por la mano derecha al que era cojo. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Esto no es casualidad, por si acaso. A ver si puedo explicar algo que creo entender de parte del Espíritu del Señor. Este cojo era un hombre que no conocía a Dios, el Señor. Era un hombre que nunca había andado detrás de Jesucristo, nunca había escuchado la palabra. Era un hombre que si no había escuchado la palabra, no tenía fe. Y si no tenía fe, ¿cómo podría recibir una palabra y proceder? No había fe en él. Pero la palabra de Pedro era una palabra llena de autoridad. Era una palabra llena de poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol ante un hombre sin fe? Es tomarle y apoyarle a fin de que su fe se manifieste, a fin de que la palabra opere en la vida de este hombre que estaba tirado allí. Dice que declara la palabra y acto seguido se acerca, le toma por su mano derecha y le levanta. Dice, y en el instante. ¿Está leyendo conmigo? Versículo número 7. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron, aleluya, se le afirmaron los pies y tobillos. Y se empezó a saltar y a gritar. Y dice expresamente, y a alabar al Señor. ¿Qué decimos aquí y hasta este minuto? Gloria a Dios, ¿o no? Gloria a Dios, aleluya. El Señor es poderoso, el Señor hizo un milagro, bendito es el Señor. Otro hermano podría decir, sí, pero es que ellos eran los apóstoles. Así como los apóstoles tenían otro Dios, el Dios nuestro es un poquito más chico o algo parecido. Quiero decir que la iglesia de Dios en este tiempo, en el siglo XXI, la iglesia de Dios es la iglesia que el Señor compró con su propia sangre. Es la iglesia que el Señor constituyó. Es la iglesia que el Señor está edificando. Voy a decirles, santos hermanos, que el mismo Señor que comisionó a los apóstoles para que fueran por el mundo y predicaran el Evangelio. Y a los apóstoles lo que les dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanos. Si comieren cosas mortíferas, no les va a hacer daño, etc.
El mismo Señor que así comisionó a los apóstoles, a nosotros también nos ha comisionado. El Señor dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y allí declara en mi nombre, bueno, lo que ya conocemos por gracia de Dios. Somos parte de la misma iglesia de Dios. Estamos bajo el mismo poder del Señor. Estamos bajo la misma voluntad del Dios y Padre, bajo la misma voluntad del Señor. Puede ser un pequeño paréntesis para que avancemos un poquito, pero quiero que me acompañe en el Evangelio de Juan, capítulo 20, amados hermanos. Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Hay hermanos nuestros que conocen ya de esto. Juan, capítulo 20, por favor, versículo 30 y 31. Dos hojitas hacia su lado izquierdo. Dice el versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que están escritas, todos los milagros, las señales que están escritas en el Evangelio de Juan, pero estas, dice, se han escrito para que, uno, creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y dos, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Interesante. Dice que las señales no son una meta, no son un objetivo en sí, sino que el Señor provee señales y milagros primero para que aquel que recibe el milagro y los que ven el milagro crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Primera cosa. Es un medio entonces para ver a Cristo el Señor. Y segundo, habiendo creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Segundo, para que creyendo, dice, tengáis vida en su nombre. Pedro y Juan sabían de esto. Actuaron bajo la acción del Espíritu Santo. Yo quiero decirle, hermanos, por lo que el Señor nos ha permitido vivir por su gracia. Hay un gozo tan profundo en el alma cuando uno observa que el Señor hace un milagro, cuando sana a alguien de una enfermedad, cuando alguien da testimonio de que el Señor le liberó de cáncer, de SIDA, de COVID-19, de una cosa terrible, una operación grave al corazón. Cuando ocurren cosas, también, sí, hermano, también un resfriado, también esa cosa. Hay un gozo tan grande cuando hay testimonio de que el Señor tuvo misericordia y hizo una gran obra en una persona, en otra, o en un hermano, o en otro. Y uno anda contento. Esos días posteriores son de mucha bendición. Creo nomás que Pedro y Juan se les cambió el rostro, andaban tan sonriendo, estuvieron allí felices, compartieron, porque dice la Escritura que la gente empezó a agolparse, la gente empezó a reunirse. Acompáñeme brevemente, por favor. Mire el versículo número 11, les ruego. Dice que el cojo, el que había sido cojo, y teniendo asidos a Pedro y Juan, el cojo que había sido sanado, dice todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos, al pórtico que se llama Salomón. Había ocurrido una acción tan extraordinaria que había que verla, había que conversar, había que comentarlo, había que estar ahí, la noticia estaba ahí. Nadie más había hecho eso. A lo mejor algunos recordaron que Jesús, aquel que hacía ya mes y medio, había sido muerto en la cruz. Muchos lo habrían olvidado. A lo mejor este fue un medio para que recordaran algo y corrieron allí al templo, al pórtico llamado de Salomón. Entonces Pedro entendió, quiero volver a decir, Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo. Tuvo entendimiento, tuvo claridad, porque eso es lo que hace el Espíritu, mi hermano.
Un hombre guiado por el Espíritu Santo de Dios no actúa alocadamente, no procede de cualquier manera, no toma decisiones sin la gracia del Señor. Entonces, ¿qué hace Pedro? Se dio cuenta del movimiento que se estaba formando y ¿qué hace? Alza la voz. Verso 12, por favor. Varones israelitas, le dice, ¿por qué os maravilláis de esto? Pero mire la frase que sigue. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. A mí me parece tan interesante lo que pasa con Simón Pedro, con Pedro aquí. Pedro ya. Porque mire, es que tiene que ver con el modelo. Ya le explico lo que está en mi corazón ahora. La gente se agolpa y empiezan a rodearlo y alguien habrá gritado algo y alguien le ha dicho, uy, burra y no sé. Entonces Pedro se da cuenta, levanta la voz y dice, no, estén mirándonos a nosotros. No es por causa nuestra. Y luego le va a decir cómo es que el ciego fue sanado. Pero no nos miren a nosotros, dice. No estén pensando que nosotros hemos producido esto. Hablé recién de modelo. El Señor Jesucristo, allá en el capítulo 6 de Juan, había alimentado a más de 6.000 personas, 5.000 personas, más mujeres y niños. Y la Escritura dice que después que el Señor los había alimentado a todos, entonces la gente se empezaron a tomar acuerdo y quisieron venir para tomarlo y hacerlo rey. ¿Y qué hace él? Se escurre, se esconde y se va al monte a orar. Ese era el modelo. Y ahora Pedro, que podría haber dicho, muy bien, aquí estamos nosotros, somos los apóstoles, bueno, muy bien, queremos que se suscriban, queremos que se congreguen con nosotros. No hace nada de eso. No busca ninguna gloria, no busca sacar partido. Él dice, no nos miren a nosotros. Por favor, el versículo 13, amados. Mire de dónde parte la enseñanza, la predicación de Pedro, esta segunda predicación, ¿usted entiende? La primera había sido el mismo día que habían sido ungidos por el Espíritu Santo. Y ahora, mire dónde parte. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Usted recuerda lo del primer pacto, ¿verdad que sí? Primer pacto. Hecho con Abraham, con Isaac y después con Jacob. Y más adelante ratificado por Moisés. Muy bien, mire cómo lo dice el apóstol Pedro. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios, aleluya, mire la predicación del Evangelio, mire el resumen del Evangelio. Matasteis, verso 15, matasteis al autor de la vida. Si lo habían matado, luego debía ser sepultado, no hay duda. Y sigue, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Observe que cada vez que los apóstoles predican esas tres verdades que ya conocemos, ustedes y yo por gracia, nunca están ausentes, porque eso es predicar el Evangelio de Cristo. No es hablar de mí, no es hablar de mi iglesia, no es hablar del coro, no es hablar de las señoritas que manejan la danza. No. No, mi hermano. El Evangelio es hablar de Cristo el Señor. ¿Y qué hablamos de Cristo? Que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado, pero que Dios el Padre con poder le levantó de entre los muertos y le sentó a su diestra para que gobierne como Señor. Versículo 16, por la fe en su nombre, por la fe en el nombre de Jesucristo, a este dice,
que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y predicaron, y predicaron, y predicaron, y trataron con ellos, y llegaron a sus corazones. El punto es, amados hermanos, que como dijimos recientemente, hasta aquí todo va muy bien, todo es hermoso. Uno dice, gloria a Dios, porque el Señor hace milagros y los hace en este siglo XXI, lo sigue haciendo, hermano. Podemos confirmarlo, podemos ratificarlo. El Señor sigue haciendo milagros. ¿Qué duda hay? Pero, y aquí donde quisiéramos centrarnos los minutos que nos quedan, predicar el Evangelio no es para cualquiera. Predicar el Evangelio no es para los débiles ni los pusilánimes. Predicar el Evangelio es una comisión para aquellos que han recibido poder. Jesucristo lo dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatarán. Los violentos lo arrebatarán. Pero esa violencia no proviene de nosotros. Esa violencia, esa autoridad, ese poder, esa fuerza viene de parte de Dios a través de la acción del Espíritu Santo. Por eso que hay tantos que teniendo un título, llamándose hijos de Dios, llamándose cristianos, no pueden predicar, no pueden abrir la boca. Porque necesitan el trato del Espíritu Santo de Dios, necesitan el poder, necesitan la autoridad, necesitan la fuerza que provoca y que entrega el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque todo trabajo en el Señor tiene consecuencias. Hay una consecuencia que es preciosa, que es positiva. Isaías 55 dijo el Señor, ninguna palabra que sale de mi boca volverá a mí vacía. ¿Recuerdan? Sino que hará todo aquello para que la envíe. Y esa palabra será glorificada. Aleluya. Toda palabra de Dios tendrá consecuencia. Hará obra, bendecirá a muchos, dará salvación a muchos, dará sanidad a otros. La palabra del Señor es viva y eficaz. Por eso que tiene un efecto tan precioso. Pero la segunda consecuencia de esta palabra es que siempre habrá quien se oponga. Y este que se opone, que el Señor le reconoció como el príncipe de este siglo, Él usará todos los medios que tenga para ver si puede taparnos la boca, para ver si puede acallarnos. Y allí comienzan las dificultades, hermano. Y allí comienza el temor de algunos. Y allí algunos dicen, si yo hubiera sabido que era así, entonces no. No, pues yo soy hijo de Dios, ¿cómo? A mí no me puede pasar esta cosa. Y el otro reclama porque no le va tan bien. El otro porque no le aplauden. El otro porque no le aumentan el sueldo. Él cree que porque es hijo de Dios, el Señor tiene que hacerle llover cosas materiales, cosas temporales. Y no está escrito así, hermano. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Más bien lo que uno debiera esperar cada vez que proclama una palabra, sabiendo que esa palabra va a tener resultado de bendición para muchos, lo que uno debiera esperar es por dónde va a venir el azote, va a venir el palo del enemigo, por dónde va a venir la tentación, por dónde va a aparecer una piedra no menor en el camino. Eso es lo que debiera esperarse como iglesia del Señor, de tal manera de estar atento. El Señor dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. El Señor sabía cómo no iba a saber de esto. En el capítulo número 4, amados hermanos, dice que hablando ellos, Pedro y Juan, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, los religiosos de la época, los sacerdotes del primer pacto, hermanos. Vinieron a ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Versículo 3, y les echaron mano. Y si Pedro y Juan
sanan a un cojo. Sabemos que en el nombre de Jesucristo. Muy bien. Pero si Pedro y Juan sanan a un cojo, hermano. Cojo de nacimiento, viviendo de limosnas. Y ahora lo tienen enfrente allí. No solo de pie, está saltando y alabando a Dios. Entonces vienen las autoridades religiosas de la época y agarran a Pedro y a Juan. Yo lo primero que entendería es, lo van a poner en un proscenio para saludarlo, para agradecer y capaz que darle una condecoración. Versículo número 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Si tuviera la ocasión de verles a los que en este minuto están frente a la palabra del Señor, si estuviéramos físicamente mirándonos, yo les pediría que levantaran la mano, por favor. ¿Cuántos después de este versículo están dispuestos a seguir siendo parte de la iglesia del Señor que predica el Evangelio de Cristo? ¿Cuántos estarían dispuestos a decir, no me importa, sigo predicando? Sí, pero enfrente hay una puerta abierta de la cárcel. Así le pasó a Pedro y a Juan. Y los dejaron ahí toda la noche. ¿Por qué crimen? Por haber predicado a Cristo como Señor y porque en su nombre, por haber en su nombre liberado de una situación de enfermedad terrible a un hombre paralítico. Versículo 5, por favor. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén. Mire, ¿quiénes se reunieron? Mire lo que provoca el Evangelio. Mire lo que provoca la palabra de Dios, por favor. Se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¡Qué tremenda reunión político-religiosa, hermanos! Era una mezcla allí, ¿eh? Como se da a veces en este país. Esas mezclas de políticos, de religiosos, en esos hermosos cultos, ¿no? En esas hermosas reuniones donde hay cánticos bonitos, donde hay discursos bonitos, donde hay pañuelitos blancos saludando a las autoridades políticas y donde los discursos apuntan a hablar bien de aquellos que gobiernan humanamente. De la misma manera aquí se reunían los políticos y los religiosos y pusieron en medio, entonces, verso 7, tomaron a Pedro y a Juan, los sacaron de la cárcel, claro, los pusieron en medio y le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, otra vez lleno del Espíritu Santo, hermano, es que ese es el punto. La iglesia del Señor tiene dos opciones, solo dos, no hay más. En este tiempo o se llena del Espíritu Santo de Dios, o permite que el Espíritu Santo de Dios gobierne su vida, o permite que la gracia de Dios por la palabra le respalde con autoridad, con poder y con abundante gracia para ir adelante con la comisión, o se muere. Porque el Señor Jesucristo dijo, la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Es el Espíritu el que da vida, hermanos. Entonces, ¿qué hace Pedro? Lleno del Espíritu Santo. Les dice, gobernante del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio de hecho un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Otra vez, perdóneme la interrupción, pero Pedro lleva 3 predicaciones. ¿En cuál de las predicaciones habló de él? ¿En cuál de las predicaciones habló de los discípulos? ¿En cuál de las predicaciones habló del milagro? ¿En cuál de las predicaciones habló de otra cosa que no sea de Jesucristo, el bendito Señor? La iglesia del Señor debe aprender en este tiempo. Los púlpitos de las iglesias en este país
y en el mundo yo esperaría. Deben llenarse de hombres que ocupen tiempo y energía para hablar de Cristo el Señor. No más de congregaciones, no más de agrupaciones, no más del ministerio de este o del otro. Empecemos a predicar a Cristo y a este que fue crucificado, pero a quien el Padre levantó de entre los muertos con poder. Pedro dice, se nos está preguntando de qué manera este hombre fue sanado. Verso 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, otra vez matasteis, por lo tanto fue sepultado y Dios le resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia. Dice en los versículos 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, los religiosos, los que tenían que construir la iglesia del Señor. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Verso 12, y en ningún otro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice que hubo una reacción, reconocieron que eran hombres del vulgo, hombres no preparados, sin grandes estudios, pero hablaban con tal fuerza y con tal denuedo, que los sacaron de allí. Se reunieron ahí las autoridades. ¿Y qué hacemos? ¿Saben lo que acordaron? Versículo número 18, por favor. Y llamándolos, les intimaron, les amenazaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué le parece? Descaradamente. Verso 19, por favor, y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Después de eso, tuvieron que dejarlo ir. No había nada más que hacer, no había nada que decir. Estos hombres llenos de autoridad, llenos de poder, estaban anunciando a Cristo el Señor. Y el bendito Señor de los cielos les respaldaba con señales, con prodigio, pero también les daba fuerza para soportar las cuestiones difíciles que venían sobre ellos, sobre sus cuerpos, sobre su vida, sobre sus almas. Toda lucha espiritual, allí estaba el Espíritu Santo del Señor fortaleciéndoles. Pero allí también estaba la iglesia, y aquí debo terminar, hermanos. Pero también estaba la iglesia allí, porque la predicación no es de un hombre, ni es de un grupo. La predicación es de la iglesia, es la iglesia la que tiene de parte de Dios la comisión de predicar. Verso 23, puestos en libertad, vinieron a los suyos era la iglesia, los hermanos que estaban reunidos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. 24, y ellos, todos los hermanos, toda la iglesia, y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios. ¡Aleluya! Una iglesia victoriosa es una iglesia que ora, hermanos. Nosotros, dirá el apóstol Pablo, el Señor nos ha capacitado. No tenemos capacidad por nosotros mismos, es el Señor el que nos capacita. Pero para eso hay que estar humillados, hay que estar de rodillas a los pies del Señor. Hay que aprender a doblegar el cuerpo, porque si el cuerpo no se doblega, tampoco el alma se va a doblegar, mi hermano. Necesitamos venir al Señor constantemente. La iglesia debe aprender a hacer de la oración una necesidad, como el Señor lo dispuso. Y ellos, dice los hermanos, la iglesia habiéndolo oído,
alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Están recitando el Salmo número 2, hermanos. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su ungido, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se reunieron en contra? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aleluya. Así ora la iglesia, hermanos. No ora para estar bien. No ora para que el Señor no permita que nos pase algo feo, algo malo. La iglesia ora para ser llena del poder del Espíritu Santo, a fin de que con todo denuedo sigamos predicando a Cristo y a aquel que fue crucificado, que fue sepultado, pero a quien el Padre levantó con poder de entre los muertos. Como iglesia del Señor, ¿por qué no nos unimos en oración y pedimos que el Espíritu Santo nos guíe, hermanos, en el nombre del Señor? Padre nuestro, bendito Señor, conceda a su amada iglesia en este tiempo, Señor, fuerza, autoridad y gracia, para que el nombre de Cristo sea exaltado. Señor, escuche, atienda por favor a cada uno de mis amados hermanos. Bendígale, Señor, bendígale, Señor, en el nombre de Jesús.